al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen entonces a partir de este momento a compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios que traje en esta mañana. Es un mensaje parecido a uno que hice en julio del año pasado cuando hablé de la poda, pero tiene otra base bíblica, tiene otro contenido. En aquel momento el título del mensaje fue "No te resistas a la poda", y el título que le he colocado hoy es otro totalmente diferente, a pesar de que voy a hablar de la poda, tomando una base bíblica totalmente distinta. Y esta base bíblica la vamos a encontrar en Génesis 41:39, que dice de la siguiente manera: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Padre, yo bendigo tu palabra en esta mañana. Y si algo necesito y quiero en este momento, es que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de mi vida y permitiendo, Señor, que toda revelación que contiene esta palabra pueda servir de edificación a cada uno de tus hijos en este día. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dígale al que está a su lado, la señal de costumbre. ¿Sabe cómo se llama el título? El honor de ser podado. Y yo quiero que ponga mucha atención en esta última frase de lo que le dijo Salomón a José: no hay otro entendido ni sabio como tú. Porque el mensaje va a girar más o menos a esto, porque esta es la frase que me permite ver a una persona que para considerar la poda como un honor tuvo que dejarse podar. Y tal vez hablar de poda no es algo que nos apasione. Tal vez hablar de poda no es algo en nuestras vidas, no es algo como para tirar fuegos artificiales y decir: oye, qué bueno que Dios me va a podar, Dios va a cambiar mi carácter, Dios va a quitar esta adicción, Dios va a quitar esto que está impidiendo que mi relación con Él pueda fluir. No, eso no es fácil, porque siempre la poda en nuestras vidas van a ser dolorosas. Y a veces no queremos enfrentar las podas. Si nosotros comparamos la poda con la disciplina, es algo parecido. Y a mí me gusta lo que el escritor de los Hebreos en el capítulo 12:11 él dijo acerca de la disciplina. Él expresó lo siguiente, dijo: ninguna disciplina al presente es comienzo de gozo, sino de tristeza. Pero que cuando la persona se sumerge ahora en el proceso de la disciplina, encuentra que puede dar frutos de justicia. Y esto entonces lo que nos hace decir: valió la pena haber aceptado el proceso de poda de parte de Dios. Si las plantas tuvieran la capacidad de hablar, de escucharnos y de respondernos cuando les preguntáramos: ¿quieren ustedes que las podamos? Yo estoy seguro que nos van a decir: mira, yo no quiero saber nada de poda. Porque podar una planta es cortar selectivamente algunas ramas que no están dejando que esta planta se pueda desarrollar de la mejor manera. Podar una planta a veces es cortar parte de su tronco
para que ella pueda cobrar vida. Y es necesario que se tenga que hacer esto en esa planta. ¿Cuáles son las razones por las que uno debe, o el podador debe podar una planta? Una de las primeras razones por cuestión de seguridad. Si usted mira árboles en las avenidas, puede ver que a veces en los gobiernos municipales están cortando esas ramas, sobre todo esos árboles que están debajo de las líneas de electricidad y de comunicación, para que no puedan interferir con el servicio. Algunas veces estos árboles también son podados en sus raíces, porque comienzan a afectar el pavimento por donde nosotros caminamos, o simplemente están obstaculizando el libre tránsito del peatón. La segunda cosa por la que una planta es podada es por cuestión de salud. A la planta hay que quitarle ciertas ramas para que el flujo de luz pueda penetrar en esa planta, para que la corriente de aire pueda entrar con más libertad, y para permitirle al resto de las ramas que entonces ellas puedan desarrollarse mejor y se conviertan en ramas más productivas. Muchas veces al tronco de la mata o del árbol o de la planta hay que cortarle cierta parte, porque se han alojado algunos insectos o hongos que tienden también a cortar o a influir en el desarrollo de la planta. Entonces aquí el proceso ya es un poco más doloroso, porque el podador se ve en la obligación de poder quitar parte del tronco para poder retirar este mal que está alojado en esa planta. Algunas veces se le quitan a las plantas otras plantas parasitarias que se han pegado de ella para robarle la savia y la vida a esa planta. Entonces tenemos que podarla por cuestiones de salud. Algunas veces también se va a tener que podar la planta por cuestiones de estética. Usted puede ver a veces que las plantas en las avenidas, en las urbanizaciones o en algunas casas se podan realizándole ciertos dibujos. Oye, que uno se queda maravillado con la experiencia que tiene el podador al realizar este tipo de poda. O simplemente a veces se recortan para evitar de que el árbol se pueda extender y pueda obstaculizar también, pero sin perder el propósito en ese momento, que es de darle la estética al árbol. La cuarta cosa por la que razón por la que una planta tiene que ser podada es por cuestiones de producción. Y esto por lo general se da en los árboles frutales. Hay que cortar el exceso de estas ramas que están impidiendo que la planta verdaderamente pueda dar más y mejores frutos. Entonces se produce este tipo de poda en este tipo de árbol. Y la quinta razón que hay que hacer la poda es por cuestión de calidad. Por lo general esta poda se da en los árboles forestales, aquellos árboles de donde se extrae madera. Entonces se van recortando las ramas para que los árboles puedan desarrollar mejor su grosor, y la persona a la hora de comercializar con ellos pueda obtener una mejor madera y por supuesto mejor ingreso. Pero hay algo importante que no podemos perder de vista, o que la persona que está podando sus plantas puede perder de vista, que es quién te va a realizar la poda. Porque la poda, si la realiza una persona inexperta, entonces va a cortar las ramas que nunca debió cortar, va a cortar el tronco por donde nunca debió haberlo cortado, lo va a hacer la poda en el tiempo que nunca debió haberlo realizado. Y esto entonces, en vez de contribuir a que la planta pueda cobrar vida, lamentablemente va a llevar la planta a una muerte segura. La Biblia nos muestra de que usted y yo somos unos árboles también. Si usted lee Isaías 61:3, se va a encontrar lo que al final de ese versículo dice el Señor de nosotros. Dice: ellos son árboles de justicia y plantíos de Jehová. Y como árboles que somos, necesitamos entonces ser podados.
Necesitamos ser podados porque el Señor quiere quitar a lo mejor malas conexiones que tenemos con algunas personas a la hora de hacer negocios, porque nos pueden llevar a hacer negocios indebidos. Necesita quitar amistades que son tóxicas muchas veces en cualquier tipo de relación que tengamos. Necesita cortar esa manera negativa de pensar y de expresarnos en muchas oportunidades. Y finalmente necesita quitar todo lo que está impidiendo que nosotros podamos correr con paciencia la carrera de la fe. Por eso no podemos resistirnos a la poda. Necesitamos darle al Señor disposición para que Él pueda realizar esta poda en nuestras vidas. ¿En manos de quién entonces debemos dejar nuestra poda? En manos de un experto. Si por casualidad en algún momento nos equivocamos y dejamos la poda de nuestras vidas en manos de un inexperto como Satanás, de alguien que no sabe realizar una buena poda, de alguien que cuando poda lo único que sabe es traer hurto, muerte y destrucción, entonces déjeme decirle, si usted le entrega la poda de su vida por instante a Satanás, va a ser destruido en sus emociones, va a ser destruido en su carácter, va a ser destruido en sus sentimientos, va a ser destruido en sus sueños, y todos esos planes que Dios tenía para su vida lamentablemente se van a ver acortados, porque la finalidad de Satanás no es que usted crezca sanamente como árbol, sino que usted vaya a la ruina. Esta es la finalidad de Satanás. Él como podador puede hacer solamente tres cosas. Él puede hurtar, él puede matar y él puede destruir. Y a mí me gusta que Juan, cuando habla de estas tres características de Satanás como podador, no comienza diciendo: Satanás puede robar, si no utiliza el término hurtar. Porque hay una gran diferencia entre hurtar y robar. Hurtar es querer apropiarnos de un bien de una persona sin violencia y sin ningún tipo de intimidación. Pero robar es cuando utilizamos la violencia y la intimidación para despojar a una persona de un determinado bien. ¿Por qué yo quiero hacer esta acotación? Porque nunca que Satanás llegue a tu vida para podarte a través del hurto, él va a venir con violencia. Por eso es que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Por eso es que cuando él viene a tu vida para hurtar algo de ti, él viene vestido de oveja y no de lobo rapaz. ¿Y qué es lo que quiere primero hurtar Satanás de tu vida? Él quiere hurtar tu identidad. Si él logra hurtar tu identidad, él te va a hacer sentir que tú no tienes ningún valor para Dios, que eres alguien insignificante, que no tiene sentido el mantener una relación con Dios. Lo segundo que va a hacer Satanás es que él va a matar. ¿Qué va a matar cuando poda tu vida? Va a matar tus sueños, va a matar tus ilusiones, va a matar ese deseo que tú puedas tener o que tuviste en un momento determinado por mantener una correcta relación con Dios. Y cuando eso ocurre, entonces el fuego del Espíritu Santo comienza a apagarse en tu vida. Y Satanás sabe que si él logra apagar el fuego del Espíritu Santo en tu vida, aunque eres un cristiano que vengas y te sientes en alguno de estas sillas, aunque sea un cristiano que tengas cierta actividad en la iglesia, eres una persona que espiritualmente estás en terapia intensiva. Si no, lean el mensaje que el ángel le envía a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 2. ¿Sabe qué le dijo el ángel a la iglesia? Yo conozco tus obras y se dice que tú tienes vida, pero en verdad estás muerta. Porque la iglesia de Sardis había perdido ese primer amor. La iglesia de Sardis comenzó a desviarse, tal vez en su forma de conducir la iglesia, en su doctrina o en muchas otras cosas. Y esto hizo que la iglesia de Sardis comenzara a morir espiritualmente. Y esto es lo que busca Satanás cuando le damos el derecho de que él pode nuestras vidas. Y el tercer paso que él va a usar es finalmente la destrucción. ¿Qué va a querer destruir Satanás? Cuando le permisamos para que nos pode, él va a querer afectar nuestra alma. Él sabe que si él afecta nuestra alma,
nuestros sentimientos y emociones van a estar dislocadas. Lo segundo que Él va a hacer es poner en antagonismo a la carne con el espíritu, para que no haya en ningún momento esa superioridad del espíritu sobre la carne, o mantenernos constantemente en esta lucha. Y finalmente Él va a destruir nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta por qué hay razones por las que debemos cuidar a quién le vamos a entregar la poda de nuestras vidas? Y en esto tenemos que entender que el único que puede garantizar una poda con excelencia se llama Cristo Jesús. Porque Él dijo bien claro: mientras Satanás viene a podar para traer hurto, para traer muerte y para traer destrucción, yo vine a podar sus vidas para traer una vida, y para traer una vida en abundancia. Esa es la gran diferencia. Y es aquí donde a mí me gusta mirar aquel árbol llamado José, que un día ya estaba podado y que se presenta frente a Faraón. Y es cuando recibe este elogio que Faraón le dice al final del verso 39 de este capítulo 41 de Génesis: no hay entendido ni sabio como tú. Pero ¿cómo llegó José a este punto de su vida? Pues muchos conocemos la historia de José, pero me veo en la obligación hoy de recordarle algunos de esos pasos de la vida de José, para que usted pueda comprender por qué es necesaria la poda en nuestras vidas. Todo comienza porque este muchacho fue el bordón de la familia. En algunas partes le dicen el vejez. Y como bordón de la familia, José comenzó a gozar de unos privilegios que no gozaba el resto de sus hermanos. José aún fue distinguido con una túnica de colores. Y todos estos privilegios que el padre iba teniendo con José iban acentuando en el resto de sus hermanos el odio y el desprecio hacia José. Yo me imagino que el día del cumpleaños a José le hacían la mejor fiesta, le regalaban la mejor patineta del momento, la mejor bicicleta. Su mamá le llevaba el desayunito a la cama al bebé de mamá y de papá. Y esto fue de alguna manera deformando a José como árbol. Y como ya Dios le había dado 2 sueños de grandeza a este muchacho, Dios sabía que en esa condición deforme que José estaba adquiriendo como árbol, iba a ser muy difícil que él pudiera llegar a materializar sus sueños. Y es aquí donde comienza ahora el proceso de poda en la vida de José. ¿Cómo comienza este proceso de poda? Bueno, Dios tiene que empezar a cambiar a José de ambiente, porque este ambiente donde él estaba ya era un ambiente pesado. Era un ambiente que se iba a convertir en un impedimento para que él pudiera llevar a cabo sus planes y para que los planes de Dios que tenía para con él se pudieran cumplir. Era imposible desarrollarte en un ambiente sin herir tu corazón, recibiendo constantemente el desprecio del resto de tu familia. Y por eso un día entonces Dios utiliza a sus propios hermanos para venderlo a unos mercaderes extranjeros. Y aquí comienza la primera poda en la vida de José. Una vez llevado a Egipto, es comprado por un oficial de la guardia de Faraón. Y estando allí, uno puede mirar a José después de esta primera poda, que comienza a dar frutos. Porque dice que siendo un esclavo, todo lo que este muchacho hacía, Dios lo prosperaba. Todo lo que hacía era una cosa extraordinaria. Y esto permitió entonces que su amo le dijera a José: yo te quiero poner sobre todos los asuntos míos. De tal manera que José, como mayordomo, tenía plenos poderes sobre todos los bienes de este hombre. Los frutos de José seguían creciendo.
Las ramas seguían extendiéndose. Posiblemente José ahí en la casa de Faraón aconsejaba al resto de los esclavos. Le decían: mira, no se sientan mal, yo sé que no estamos en la mejor posición, sé que estamos en una situación de esclavitud, pero hagamos las cosas, muchachos, con ánimo, hagámosla con alegría, porque en algún momento Dios nos va a dar nuestra libertad. Tal vez cuando lo veían deprimido, porque ellos les decían: oye, lo que pasa, José, es que tú no sabes, tengo tanto tiempo que no veo a mi mamá, que no veo a mi esposa, que no veo a mis hijos, y esto no me permite realizar el trabajo con libertad. Porque José, como árbol que se había desarrollado, él había permitido no solamente el dar fruto y el tener buenas ramas, sino que sus ramas habían cobijado a muchas personas. Pero si usted tiene una planta en un matero, en un porrón, como le decimos aquí, y usted quiere que esa planta se siga desarrollando, necesariamente esa planta tiene que ser trasplantada a otro lugar. Y aún la poda implica a veces tener que cortar raíces de una planta para su desarrollo. Y es posible que en cada trasplante que José iba teniendo, no solamente iba dejando ramas, no solamente iba dejando frutos, sino iba dejando parte de sus raíces. Y estando ahora en la casa de Potifar, Dios tiene nuevamente que iniciar una segunda etapa de poda en la vida de José. Y esta segunda etapa de poda consistía en que necesitaba cerciorarse que este muchacho no era vulnerable a los apetitos sexuales. Y entonces, ¿quién usa ahora? Usa a la esposa de Potifar. Un día la mujer, ante la elegancia de José, le dijo: Joséito, yo quiero acostarme contigo. Tal vez otro hubiese pensado: bueno, yo creo que salió mi número, porque ahora si yo tengo relación con esta mujer, voy a tener todo, voy a comer la mejor comida, ella va a poder interceder por mí ante Potifar para que me suba el sueldo, voy a tener algunos otros beneficios, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente, la poda anterior que ya Dios había comenzado en la vida de José, había comenzado a formar parte del carácter de este hombre. Y esto fue lo que le permite a José ahora no sucumbir ante las apetencias sexuales de la esposa de Potifar. Y por eso él sale corriendo, ella se queda con las ropas en sus manos, no sin antes levantar un falso testimonio en contra de José. Porque yo quiero decirte, mi amada iglesia, cada vez que Dios quiera cambiarte de un ambiente, es necesario que ocurra un proceso de poda. Dios no te puede trasladar a otro ambiente si no poda actitudes, si no poda tu carácter, si no poda expresiones, si no poda árboles, porque si no vas a ser trasladado a este nuevo ambiente con ciertos rasgos de contaminación en tu vida. Dios no podía trasladar entonces a un José de la casa de Potifar a otro ambiente sin cerciorarse de que estas cosas que iban a impedir correr la vida de José con éxito no iban a tener este obstáculo. Y cuando estuvo entonces seguro de esto, permite ahora que José sea cambiado a este ambiente llamado cárcel. Tal vez uno hubiese dicho: oye, pero es que me parece que no es el mejor ambiente. Creo que el ambiente a donde Dios me está llevando es una tierra demasiado árida. Es un lugar donde la ventilación no va a permitir que como árbol me pueda desarrollar de la manera más efectiva. Tal vez mis ramas se van a empalidecer. Los frutos que puedo dar en ese nuevo ambiente llamado cárcel no van a ser ni el mejor, ni el más grande, ni el de mejor calidad. Pero lo bueno es que nunca la poda de Dios en nuestras vidas es para matarnos o para destruirnos, sino para añadir bendición a nosotros. Y por eso ahora vemos a un José
Y ahora vemos a un José en este nuevo ambiente llamado cárcel, que su tronco comienza a producir nuevas ramas. Su tronco, sus ramas comienzan a producir nuevos frutos. Porque el carcelero vio una cosa extraordinaria en la vida de José. Se daba cuenta la manera como él se relacionaba con los presos. Nunca veía a este hombre encarado, maldiciendo, diciendo: no puede ser que yo esté encerrado por una calumnia que me ha levantado esta mujer. Yo me imagino que José estaba como Pablo y Silas ahí en esa cárcel, cantando al Señor, teniendo siempre expresiones de agradecimiento para Dios. Tal vez ahí también comenzó a aconsejar al resto de los presos, les servía. Si algunos de ellos eran maltratados, llegaba a animarlos nuevamente. Y el carcelero, al mirar toda esta forma, como este hombre se estaba comportando ahora, un día decide entregarle la administración de la cárcel a José. Una vez que él recibe la administración de su cárcel, viene un fruto mayor en la vida de José, porque Dios le da ahora la capacidad de interpretar los sueños. Y estando allí en la cárcel, el panadero y el copero del rey Faraón, que habían delinquido un día en palacio, estaban ahí retenidos junto con José. Y ellos tienen dos sueños. El panadero le contó el sueño, el copero le contó el sueño. Y finalmente, cuando él le interpreta el sueño a José, como José sabía que ese sueño era una realidad también, él le dice: mira, acuérdate cuando estés fuera de la cárcel de que yo estoy aquí. Acuérdate que te ayudé. Háblale a Faraón de mí. Dile, a lo mejor extendiendo un poco ahí el contenido bíblico, a lo mejor le dijo: dile lo que tú has visto de mí, cómo Dios está en mi vida. Pero Dios necesitaba todavía seguir procesando a José. Necesitaba aún en la cárcel darle otra pequeña poda. ¿Y en qué consistió ahora esta pequeña poda en la cárcel? De que ahora este copero sale en libertad, y 2 años después que está en libertad, es que un día se acuerda de la interpretación del sueño que José le había hecho. Y llega el momento en que Faraón tuvo un sueño, llegaron todos sus adivinos, sus agoreros, los intérpretes de sueño que tenía Salomón, y nadie pudo dar con la interpretación correcta del sueño. Y es en ese momento entonces donde este copero se acuerda de José, le hace referencia a Faraón y mandan ahora a sacar a José. Ya en el momento en que José recibe el don de la revelación, el ambiente de la cárcel se hizo demasiado pequeño para este árbol. Ya era un árbol que su follaje era demasiado grande. Tal vez el follaje era tan grande que las paredes de la cárcel comenzaron a romperse, el piso comenzó a levantarse, los frutos eran demasiado hermosos. Y Dios dijo: ahora necesito sacar a este muchacho de este ambiente para ponerlo en un ambiente libre, donde él pueda entender cuánto honor hay cuando se es podado. Y es ahora cuando José es llamado por Faraón para recibir el título de gobernador de Egipto. Pero hay algo más. José no solamente recibe el título de gobernador de Egipto, José recibe un nuevo nombre de parte de Faraón, que ahora no lo llama José, sino Safnat Panea, que significa el revelador de sueños. ¿Por qué un revelador de sueños? Por todo lo que le había contado. Se dice también que Faraón, este nombre tiene que ver con una especie de protección del mundo. Porque ahora José, en esta posición de gobernador, él comienza a producir la tierra como consecuencia del sueño que había tenido, que venían 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Y en esos 7 años de vacas flacas, José comienza a distribuir la tierra de una manera justa, a tratarla, a abonarla, para permitirse que la cosecha pudiera ser una cosecha grande y de excelencia. Ahora él, como preservador del mundo, como gobernador,
tiene la capacidad de alimentar en medio de una hambruna sin proporción que había en ese momento, de alimentar no solamente Egipto, sino al resto de los países que estaban cerca. Y es aquí donde José puede entender definitivamente, amada iglesia, que ser podado es un verdadero honor. Y a mí me gusta mirar la forma como Pablo pudo entender que efectivamente la poda es un honor en la vida de un cristiano. Y tal vez no vamos a entender que la poda es un honor en nuestras vidas hasta que no estemos metidos en el proceso de la poda. Tal vez no hasta que lo hayamos pasado, sino mientras estamos transitando en ese proceso. Porque es allí en el proceso donde nos vamos a dar cuenta que era necesario que Dios podara muchas cosas de nuestras vidas para llevarnos a un siguiente nivel. Pablo nunca hubiese podido escribir Gálatas 2:20 si no hubiese estado claro en que la poda era un verdadero honor. Por eso él dice ahora en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo te pregunto hoy, amada iglesia, ¿estaría dispuesto este año 2022 a cederle tu voluntad a Dios para que Él pueda realizar este proceso de poda en tu vida? Hay por lo menos dos razones por las que Dios quiere realizar este proceso de poda en nuestras vidas. Y una de las razones es para que estemos en un continuo arrepentimiento delante de Dios. Y la segunda razón es para que mostremos la santidad de Dios en todo lugar. Así como la planta es podada para que tenga mejor frutos, para que goce de buena salud, para que tenga frutos de calidad, así necesitamos ser podados, por lo menos por esas dos razones. Dios quiere podarte en este año 2022, porque si no te dejas podar por la mano de Dios, será difícil que tú puedas tener un cambio en tu carácter. Será difícil que tú puedas dar frutos de calidad. Será difícil que tú puedas conquistar tus sueños. Será difícil que tú puedas aprender a diferenciar lo transitorio en este mundo de lo eterno que Dios tiene preparado para nosotros. Será difícil que como nueva criatura que eres tú puedas exhibirte en algún lugar para mostrar la gloria y la santidad de Dios. Por eso quisiera en este día que tú pudieras entender cuán importante es para la vida de nosotros como cristianos el que estemos dispuestos a ser podados, pero siempre a cuidar de que la poda de nuestras vidas esté en las manos excelentes del mejor podador, del único que sabe hacer una poda con verdadero arte en nuestras vidas. Yo quiero que pongas ahí la mano en tu corazón donde estás y dile: Señor Jesús, hoy decido abrir mi corazón y decido cederte mi voluntad para que tú puedas permitirme encontrar la libertad de que pueda realizar ese proceso de poda en mi vida. Hoy te digo, Señor, eres bienvenido a mi vida, porque yo necesito un cambio en mi carácter, porque necesito un cambio en mis emociones, porque yo necesito mirar la vida cristiana desde la perspectiva bíblica y no desde la perspectiva de los hombres. Porque yo necesito, Señor, que en el resto de estos días del año 2022 mi vida como árbol pueda llegar a ser tan frondoso, pueda llegar a tener ramas tan verdes,
capaces de dar los frutos que tú estás esperando que yo dé. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis amados en este día. Y quiero pedirte en el poderoso nombre de Cristo Jesús que les conceda en este año las fuerzas para no detenerse. Que le des la determinación para transitar sin vacilación y enfrentar los retos que cada uno de estos días puedan traer a sus vidas. Te pido que ellos encuentren cada día razones en ti, Señor, para servirte, para honrarte, para glorificarte y para bendecirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, mis amados.